Lo que sucedió lo disfruté mucho. Fue sensacional, no lo puedo negar. Hacía tiempo que no estaba con un hombre y como toda mujer, tengo mis necesidades. Pero vamos a retroceder un poco. Pues verás, mi sobrino siempre ha sido un encanto. Desde pequeño, siempre venía a casa con esa sonrisa traviesa que tanto me alegraba el día. Pero ya ves, el tiempo pasa volando, y ahora mi sobrino ya tiene 21 añitos. Me había dicho que vendría a pasar unos días conmigo, y claro, no podía estar más emocionada. Era una oportunidad perfecta para ponernos al día y recordar viejos tiempos. Además, me encantaba ver cómo había crecido y se había convertido en un apuesto joven. Así que allí estaba él, plantado delante de mí con esa sonrisa pícara que siempre le había caracterizado. «Tía, vengo a quedarme unos días, ¿te parece bien?», me dijo con esa vocecita que aún conservaba un dejo de inocencia. Y cómo iba a decir que no si lo adoraba con toda mi alma. Todo parecía ir bien. Habíamos pasado la tarde charlando, riendo y recordando anécdotas del pasado. No podía pedir más, estaba todo tranquilo. Pero como te imaginarás, las cosas luego se pondrían un poco más interesantes. Resulta que mi sobrino, ese mocoso que ahora era todo un hombrecito, no podía quitarme los ojos de encima. Vaya. Parece que alguien está interesado en su querida tía, ¿eh? Durante el día, mientras charlábamos y compartíamos anécdotas, no pude evitar notar cómo me miraba. Sus ojos se posaban en mí con una mirada distinta, como si estuviera buscando algo más que solo una conversación. Y no es que me sorprendiera, ¿eh? Después de todo, ya no era aquel crío inocente que solía corretear por mi casa. Ahora era todo un hombre hecho y derecho, y bueno, ¿a qué hombre no le gustan las mujeres? Así que ahí estaba él con sus miradas traviesas y su encanto natural, tratando de disimular lo que seguramente estaba pasando por su cabeza. Pero vamos, no soy tonta. Sé reconocer cuando alguien está interesado, y mi sobrino lo estaba. Pero bueno, no le voy a negar el gusto de admirar a su tía, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué podía pasar? Déjame decirte que aunque no lo creas, es bastante halagador para una mujer, que un hombre joven como él me mire con esos ojitos llenos de... ¿Cómo decirlo? De admiración. Claro, ¿a qué mujer no le gusta sentirse linda y deseada? Y yo no soy la excepción. Esos pequeños gestos de atención, esas miradas pícaras. No puedo negar que me hacía sentir un poquito más especial, ¿sabes? ¿Quién no disfrutaría un poco de la atención de un joven guapo como mi sobrino? Como te contaba, después de pasar todo el día juntos, decidí darme una ducha rápida antes de la cena. Nada como un buen baño para relajarse. Pero justo cuando estaba bajo el chorro de agua caliente sentí algo extraño. Un escalofrío recorrió mi espalda, cuando juraría que escuché un ligero crujido, como si alguien estuviera manipulando la puerta del baño. Sería mi sobrino jugándome una broma. Sonreí como si supiera lo que estaba pasando, mientras me enjabonaba el cabello. Pero no podía quitarme esa sensación, era como si alguien me estuviera observando. Decidí dejar de darle vueltas al asunto y seguir con mi ducha. Después de todo, seguro era mi sobrino jugándome una broma. Una vez que terminé envuelta en una nube de vapor caliente, salí del baño y me dirigí hacia mi habitación para cambiarme. Me puse un vestido cómodo, lista para impresionar a mi sobrino con mis habilidades culinarias. Después de todo, ¿a quién no le gusta dar una buena imagen? Bajé las escaleras y me dirigí hacia la cocina, lista para ponerme manos a la obra. Mientras cortaba ingredientes y encendía el fuego, él seguía observándome. Sin embargo, lo ignoré por un momento y me enfoqué en la tarea que tenía entre manos: preparar una cena deliciosa para mi sobrino y para mí. La cena.
Uno de los momentos más esperados del día, ¿no crees? Y déjame decirte que esa noche no fue una excepción. Preparé una suculenta carne asada, sazonada con todas mis especias secretas, y la mesa estaba lista para recibir a mi sobrino y a mí. Una vez sentados a la mesa, disfrutamos del placer de saborear cada bocado de esa deliciosa carne. Mi sobrino, con su mirada traviesa, no dejaba de lanzarme miradas por encima de su plato. Y vamos, ¿qué puedo decir? Era difícil no sentir un cosquilleo en el estómago ante ese juego de miradas. Y así, entre mordisco y mordisco, empezamos a intercambiar algunas palabras juguetonas y pícaras. Él con su encanto y yo, bueno, ¿qué puedo decir? Intentaba seguirle el juego lo mejor que podía. ¿Te gusta lo que ves, tía?, me preguntó con una sonrisa traviesa, levantando una ceja de manera sugerente. ¿Qué puedo decir, sobrino? Respondí con una sonrisa, jugando con mi tenedor. Tienes buen apetito. Nos reímos juntos, disfrutando de la complicidad que siempre había entre nosotros. Y entre bocado y bocado, las conversaciones se fueron volviendo cada vez más picantes. ¿Te gustaría comer un poco más de carne, tía?, me preguntó con una mirada juguetona. Siempre me ha gustado mucho la carne, respondí con una sonrisa picarona. Pero creo que estoy satisfecha por el momento. Y así continuamos. Después de una cena llena de sonrisas y coqueteo, la tensión entre mi sobrino y yo seguía en aumento. Cada palabra, cada mirada, parecía cargada de una energía diferente, una que pedía algo más. A medida que avanzaba la noche, nos encontrábamos cada vez más cómodos el uno con el otro. Y a decir verdad, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no me veía como su tía, y yo tampoco lo veía como mi sobrino. Había algo más en el aire, algo que ninguno de los dos podía negar. En ese momento comprendí que mi sobrino quería algo más que una simple relación de tía y sobrino. Él me veía de una manera diferente, y yo no podía negar que la idea me emocionaba. Después de disfrutar de una agradable cena, llena de miradas cómplices y un coqueteo que parecía no tener fin, llegó el momento de ir a dormir. Me levanté de la mesa con una sonrisa en los labios, sintiéndome un poco nerviosa por lo que podría suceder en la noche. Mi sobrino también se levantó y nos dirigimos hacia las habitaciones, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegó el momento de despedirnos, algo inesperado sucedió. Justo cuando estaba a punto de darle las buenas noches, mi sobrino tomó mi mano suavemente entre las suyas. Fue un gesto tan sutil, pero cargado de significado, que me dejó sin aliento por un momento. Ese simple gesto me hizo darme cuenta de sus intenciones. Había algo más, algo que ninguno de los dos podía negar por más tiempo. Y a pesar de que no dije nada en ese momento, dentro de mí sabía que quiso decirme algo. Así que con una sonrisa, nos deseamos buenas noches y nos separamos para irnos a dormir cada uno a su habitación. Pero en mi mente seguía dando vueltas ese pequeño roce. Ya estaba profundamente dormida, cuando una extraña sensación me sacó de mi placentero sueño. Sentí como si hubiera alguien junto a mí en la cama, como si algo estuviera provocándome una agradable sensación. ¿Estaría soñando? Eso fue lo primero que pensé, tratando de encontrar una explicación mientras dormía. Sin embargo, la sensación seguía, como si una presencia estuviera acurrucándose a mi lado. Extraño, ¿verdad? Pero de alguna manera, debo admitir que me gustaba. Era como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo, despertando sensaciones dentro de mí. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sentía esa extraña presencia junto a mí en la cama? Y lo más importante, ¿por qué me gustaba tanto esa sensación? De repente, como si mi deseo más íntimo se hubiera hecho realidad, abrí los ojos y allí estaba él, mi sobrino, recostado a mi lado en la cama.
La sorpresa me dejó sin aliento por un momento, pero luego se me escapó una sonrisa traviesa, como si ya supiera lo que estaba por ocurrir. En ese momento no había lugar para preguntas, nos miramos y sin decir una palabra, ya sabíamos lo que sucedería. No pude evitar notar lo cerca que estaba de mí, casi podía sentir su calor irradiando hacia mí. Y aunque sabía que esto podía tener consecuencias, me dejé llevar por las emociones, no pude evitar sentir una oleada de adrenalina recorriéndome. Nos miramos en silencio por un momento, nuestros ojos buscándose en la oscuridad de la habitación. Y en ese instante supe que algo entre nosotros había cambiado para siempre. Ya no éramos solo tía y sobrino, éramos algo más, algo que no podía ser definido con palabras. ¿Qué puedo decir? Esa noche lo que había estado esperando por fin sucedió. ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, te lo puedes imaginar. Descargamos todas esas emociones que habían estado latente durante tanto tiempo. Cada momento en la oscuridad de la habitación, era como si estuviéramos descubriendo un nuevo mundo juntos. Era emocionante y completamente intoxicante. No importaba lo que el mundo pensara, ni las consecuencias por nuestra relación. En ese momento éramos solo él y yo, dos almas que se buscaban y se encontraban. Y te imaginarás cómo continuó la historia. No hace falta entrar en detalles, ¿verdad? Lo importante es que esa noche fue mágica, llena de pasión y entrega. Fue como si todo eso que habíamos estado insinuando durante el día ocurriera, y no pude evitar sentir que había encontrado algo especial en los brazos de mi sobrino. Luego, mientras me encontraba abrazada a él, envuelta en la calidez de la habitación, le hice una pregunta. ¿Tiene algo de malo lo que hicimos?, pregunté en un susurro, esperando su respuesta. Mi sobrino se quedó en silencio por un momento como si estuviera pensando. Luego levantó la mirada para encontrarse con la mía. Somos adultos, tía, respondió con sinceridad, acariciando mi mejilla con ternura. Ambos estamos solteros y somos libres de tomar nuestras propias decisiones. No veo nada de malo en pasar un momento agradable juntos. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Alguna vez han tenido una experiencia así? ¿Qué piensan sobre lo que hemos compartido mi sobrino y yo?